Pero aquí falta algo. Están los gusanos, los protozoarios, las bacterias, los hongos, y aquí falta algo muy común, los virus. ¿Sí? Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que también es un agente infeccioso. ¿Cuál es la gran diferencia entre un virus? Todo eso. ¿Un virus es realmente un ser vivo? No es un ser vivo. ¿Por qué? Porque no tiene siempre ADN y RNA. O tiene ADN o tiene RNA. Uno solo de estos materiales genéticos tiene. Por lo tanto, eso hace, él no se multiplica, él se replica. Son dos palabras muy diferentes. ¿Sí? Por lo tanto, en cambio, estos sí se multiplican. Todos estos se reproducen, se multiplican, no se reproducen. Pero sí es un agente infeccioso. De hecho, la gripe, que yo he puesto el ejemplo de que le podría contagiar, está provocada por un virus. Es un agente infeccioso. ¿Sí? Esto es muy general porque ustedes no han visto nada de esto, entonces les dirán, todo eso vamos a ver en parasitología. No, nosotros vamos a hablar de algunas de estas cosas y ahora les digo de otras. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros vamos a hablar de los parásitos. Vamos a hablar de los parásitos. Ustedes dirán, doctora, aquí en ningún lugar usted ha puesto la palabra parásito. O sea, ¿en cuál de los reinos están los parásitos? ¿O en cuál están? ¿Estarán en uno exclusivamente, como las bacterias están exclusivamente en el reino 1? Los hongos están exclusivamente en el reino 1. Los parásitos, ¿a qué reino pertenecen? Es que aquí hay una cosa. Hay que definir qué es parásito. ¿Qué es parásito? Yo sé que ninguno de ustedes me puede decir. Pero alguna vez no les han insultado diciendo es un parásito. O no han escuchado decir, es un parásito, siguen viviendo con sus padres. ¿O no? ¿Sí? Este es un parásito, se aprovecha de sus hermanos. ¿No han escuchado eso? Parásito es una palabra despectiva, ¿o no? Sí. Es para referirse a alguien aprovechado, ¿no? Que está acostumbrado a utilizar a los demás, ¿o no? Sí. Y eso es un parásito. Eso es un parásito. ¿Sí? Un parásito, porque el insulto de parásito no salió de la nada, salió de la definición de parásito. ¿Sí? Lo primero que debemos decir que un parásito es un ser vivo. Por lo tanto, debe estar en alguno de estos lugares. ¿Verdad? Estos son los seres vivos, por lo tanto, un parásito es un ser vivo. ¿Sí? Pero es un ser vivo que tiene una condición. Porque no puede ser cualquiera de estos. Un parásito es un ser vivo que tiene una condición. Y esa condición es que es un ser vivo que no puede subsistir por cuenta propia. Y lo voy a anotar tal cual. No puede subsistir por cuenta propia. ¿Sí? No puede. ¿Sí? ¿Quiénes de aquí trabajan? ¿Quiénes de aquí trabajan? Muy bien, el 10%. ¿El resto? ¿De quién depende? El parásito no puede subsistir por cuenta propia. ¿Sí? Depende de alguien para su subsistencia. ¿Sí? Por lo tanto, ese parásito tiene una situación de dependencia. ¿Y de quién depende? ¿De quién depende? De otro ser vivo. De otro ser vivo. Que nosotros le vamos a llamar, recuerden bien este término, hospedador. ¿Sí? O sea, depende de otro. Solito no lo puede lograr. Ustedes, que no trabajan, el 90%, ¿de quién dependen? Para comer, para venir, para vestir. De sus papás.
Entonces, ¿ustedes son parásitos de sus papás? ¿Sí? Entonces tenemos que estudiarlos, pues. Tenemos que estudiar los parásitos. Tenemos que estudiarlos. ¿Sí o no? ¿Son o no son parásitos? No son parásitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Son o no son? Los que dicen no, entonces ¿por qué? Si dicen sí, porque van a decir, porque usted ha dicho que dependemos de ellos. Los que dicen no, ¿por qué? ¿Por qué crees? ¿Somos o no somos parásitos? Por ustedes, porque no dependen de mí. ¿Eso otra vez? Ya, entonces eres un parásito. Creo que sí. ¿Quién me puede decir? Puede ser porque el parásito sí depende del Dios, no puede del hospedante, no va a morir. En el caso de nosotros, hasta un punto vamos a estar con nuestros padres y luego nos vamos a independizar. Digamos, tu papá hoy te dice, ya te has pasado, ya son 5 años en la universidad, te me vas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a morir? No. Vas a subsistir porque tienes la capacidad de hacerlo. Mínimamente irás a hacer piruetas a las avenidas para tener algo de comer. ¿Sí o no? O no, yo lo voy a jovencita. Yo digo, bueno, papá va a encontrar en su casa. ¿Ven? ¿Pero va a morir? No. Sin trabajar. Un perro. ¿Quién tiene perros? ¿Quién tiene gatos? Hoy día es Día Internacional del Gato, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, el gato viene, tiene donde dormir, tiene donde hacer sus necesidades, hasta baño le damos al gato, ¿verdad? Le damos, no quiere esta comida, ¿qué cosa le gusta? Esta rica. ¿Es un parásito? No, porque es más fácil que ustedes. Si ustedes lo burlan del gato, dicen, bueno, pues, claro. ¿Sí? Va a ir a buscar otra familia, va a ir a buscarse un pajarito en el techo, o un ratón en otro lado. ¿Ustedes creen que va a decir, ay, no, yo no comía esto? ¿Que esto no es coqueta? Va a ir a decir, no, pues tiene instinto de supervivencia. Todos los seres vivos tenemos instinto de supervivencia. Y los que no somos parásitos sobrevivimos por cuenta propia. ¿Sí? Entonces, hay seres vivos que no lo pueden hacer sin otro ser vivo. ¿Sí? Que necesitan de otro ser vivo, de hospedador. ¿Para qué? Para tener un lugar donde vivir. Si ustedes lo botan de su casa, van a decir, ay, no tengo donde vivir, lo van a buscar, ¿verdad? Si a ustedes lo botan de la casa, como muchos lo sacan, ¿no? Desde chiquitito lo tienen en la casa, lo acarician. Ya es grande, ay, no, que salga a la calle, lo sacan a la mañana. Se busque la vida. ¿Sí? Ya tiene lugar donde vivir, pero busca dónde. Pero este ser vivo no tiene lugar donde vivir y por eso el hospedador le da lo que llamamos hábitat. Es importante, muchachos. Yo me voy a sugerir, no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio, pero cuando ustedes vengan a pedir una asesoría, doctora, no estoy pudiendo, que esto, que lo otro, ¿no? Yo les puedo dar una asesoría. Después, si alguien todos los que tienen dificultades, unos días de la práctica les voy a volver a explicar el tema, van a venir estudiando, les voy a hacer preguntas. Sí puedo, pero para eso yo necesito que ustedes empiecen a hacer un glosario. ¿Saben lo que es un glosario? Sí, es empezar a poner las palabras y su significado. Que puede ser que ustedes no la sepan ahora y van a un diccionario y lo buscan, o puede ser que ahorita, no, hábitat, yo les voy a decir qué es, ¿no? Y ustedes van a otro. ¿Sí? Entonces esto debería estar en su glosario. El hábitat es el lugar donde el parásito va a permanecer, se va a alimentar y va a reproducirse. ¿Sí? O le va a dar las condiciones para su desarrollo. Reproducción y desarrollo. Reproducción que aumenta el número, desarrollo es que madura, ¿no? Que cambian de un estadio a otro. ¿Sí? Entonces,
Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay seres vivos que no pueden subsistir si no es sobre otro ser vivo. ¿Sí? Porque ahí viene la palabra parásito, decía para al lado. ¿Sí? Célula al lado era, ¿no? Está mal porque no solo son células, no solo son unicelulares los parásitos. Entonces, decía que era un ser vivo que estuviera al lado. ¿Sí? Y hay parásitos que subsisten dentro del hospedador y hay otros que subsisten fuera. ¿Sí? Que están afuera, pero están en la superficie corporal. ¿Sí? Entonces, eso es el problema del parásito. No puede subsistir en el medio ambiente. Tiene que hacerlo en el hospedador. ¿Sí? Pero además necesita del hospedador para su desarrollo. No es solamente dónde vivir, sino necesita dónde multiplicarse, dónde crecer, dónde madurar. ¿Sí? Y lo más importante, necesita del hospedador para su nutrición. Necesita alimentarse del hospedador. Entonces, un parásito es parásito por necesidad. Un parásito es parásito por necesidad, porque si no alcanza el hospedador, no tiene dónde vivir, no tiene dónde desarrollarse, no tiene dónde alimentarse. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a estudiar a aquellos seres vivos que tienen necesidad de otro ser vivo para su subsistencia. ¿Sí? ¿Y quién será ese otro ser vivo? ¿Quién será ese hospedador que necesitan estos parásitos que vamos a estudiar nosotros? El humano. El humano. Nosotros vamos a estudiar los parásitos que tienen como hospedador al humano, lógicamente, porque esto es parasitología médica. No es parasitología veterinaria, no es parasitología ambiental, o sea, no es eso, ¿verdad? Parasitología médica. Habrán seres vivos que necesitan para su subsistencia de un hospedador, y ese hospedador, por decir, es un pez, ¿no? Es una ballena. ¿Ve? Si ese parásito no afecta al hombre, nosotros no lo vamos a estudiar. Sigue siendo parásito, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Por ejemplo, de pronto, ¿qué es parásito? Me dicen, parásito es aquel que ataca al hombre o que desarrolla en el hombre. No, no solamente. Parásito es aquel ser vivo que no puede subsistir por cuenta propia y que necesita de otro para su hábitat, para su nutrición, para su desarrollo, ¿sí? Y es otro ser vivo es el hospedador. Ahora, ¿qué es parásito de importancia médica? Es aquel ser vivo que no puede subsistir por cuenta propia, que necesita de un hospedador para su desarrollo, para su subsistencia, y ese hospedador es el humano, que es de importancia médica. Hay parásitos que son poco exigentes. Hay parásitos que son muy exigentes. Dicen, a mí me gusta el intestino delgado del humano. Y ahí nada más puede desarrollar. Es un parásito del humano. Pero hay parásitos que dicen, ahí puede estar el intestino delgado del humano, del perro, de la vaca, del gato. Por lo tanto, es un parásito que puede utilizar como hospedador al hombre, pero también a otros, porque nosotros somos animales, ¿verdad? ¿A qué reino perteneces? ¿Qué género eres? ¿Qué género eres? ¿Qué género eres? ¿Qué especie eres? Vamos. No. ¿Qué especie eres? ¿Qué especie eres? Aprenden en el colegio. ¿Qué especie eres? Homo sapiens. Nosotros somos animales vertebrados que pertenecemos a la especie Homo sapiens. ¿Sí? Entonces, habrán parásitos que tienen preferencia por Homo sapiens y habrán otros que tienen preferencias por el Homo sapiens y otros animales. A eso vamos a estudiar. Si solo tienen preferencia por otros animales, no nos interesa.
¿De acuerdo? Está claro hasta ahí, si pueden muy rápido y demás, yo les doy sus caritas de